Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Valvoline SimPower XL3 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. La gama SimPower se encuadra en la gama alta del catálogo de lubricantes de Valvoline. Un escalón por encima está la gama VR1 para uso deportivo. Por debajo de la gama SimPower hay dos categorías inferiores denominadas Max Life y All Climate. Comenzamos con las homologaciones declaradas por el fabricante. Se trata de una CAC3, lo que quiere decir que su viscosidad HTHS es igual a superior a 3,5 y se trata de un aceite Mid SAPS, con lo que el contenido de cenizas es un contenido medio, limitado a 0,8. En cuanto a la norma API, cumple con la API SN, que es de las más recientes que hay en vigor actualmente. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma BMW LL04, Mercedes-Benz MB 229.5, Porsche C30 y Grupo BAG 504 y 507. El fabricante indica a modo de información con un asterisco que este aceite se puede utilizar en motores del Grupo BAG donde se requieran las normas 501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 503.00, 506.00 y 506.01. Haciendo un resumen de las normas, este tipo de aceite prácticamente se puede utilizar en cualquier motor moderno, tanto gasolina como diésel, y que lleve sistema de tratamiento de gases DPF, FAP o SCR. Continuamos con la hoja de propiedades típicas que da el fabricante. Indica que tiene una viscosidad 5W30, viscosidad 100 grados, 12, viscosidad 40 grados, 168 y índice de viscosidad 166. Valores promedios de otros 5W30 que hemos visto hasta ahora en el canal. Viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W. El fabricante indica solamente que es inferior a 6600. Y la verdad me parece una información bastante parca, porque se limita a decir que cumple con lo que marca la tabla SAE J300, el cual en su 5W tiene que ser inferior a 6600. Pero la verdad, para poner esto, pues directamente podía haber obviado la información o indicar exactamente la viscosidad exacta. Pasamos al TBN. Recordar, el TBN es una medida que se utiliza para calcular la capacidad de neutralización de ácido y de detergencia que tiene el aceite. Indica un valor 8,7, realmente alto tratándose de un aceite ACAC3 Mid SAPS. Recordar que los aceites ACAC3 considerados Mid SAPS tienen restringido la concentración de azufre así como de ceniza, y los fabricantes se ven obligados a recortar en algunos tipos de aditivos, principalmente los aditivos detergentes y neutralizantes como son el calcio. Debido a la concentración y la calidad de los aditivos dispersantes y detergentes, así va a ser de elevado el TBN, y en este caso, tratándose de una CAC3 Mid SAPS, un TBN de 8,7 es un valor muy elevado. Ahora que te pillo concentrado, te recuerdo que no olvides suscribirte y darle a la campanilla para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos que subo al canal. En otros aceites que se pueden considerar homólogos a este, hemos visto TBN de 5,5, 6, 6,5, 7. Yo, en principio, tratándose de un C3, a partir de 7 ya lo considero un buen TBN, y en este caso el fabricante indica 8,7. Ahora más adelante veremos en el análisis de laboratorio cuánto ha dado. Punto de congelación 39 grados bajo cero, en la media de otros 5W30 que hemos visto similares a este, aunque sí hemos llegado a ver modelos que han llegado a los 60 grados bajo cero. Si bien es cierto que estaría más bien en la parte baja de la tabla, y con este tipo de temperatura directa o indirectamente podemos intuir que la base predominante para la formulación de este aceite es base grupo 3 HC. En cuanto a la densidad, 15,6 grados me parece un dato totalmente irrelevante, y en cuanto al punto de inflamación indica tan solo 213 grados y me parece un valor bastante bajo, incluso diría anormalmente bajo. Otros 5W30 que hemos visto hasta ahora en el canal estaba en torno a 230, 225, 235, 240 hemos llegado a ver. La verdad, 213 me parece anormalmente bajo, y más si tenemos en cuenta que se ha utilizado el método ASTM D92, que se realiza la prueba con el crisol abierto. Quiero pensar que posiblemente sea una errata y el método utilizado ha sido el ASTM D93 con el crisol cerrado, el cual sí suele dar entre 15 y 20
7 grados por debajo de lo que da con el crisol abierto. Pasamos a la hoja MSDS. Este es un documento que tienen que emitir los fabricantes de aceite, así como prácticamente el fabricante de cualquier tipo de producto que quiera comercializar dentro de la Unión Europea, en el que tiene que indicar algunos tipos de compuestos que se han utilizado para la formulación del aceite que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, el fabricante aquí no va a indicar la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero sí que podemos medio incluir algunos tipos de compuestos utilizados a través de los códigos CAS. En este caso aparecen 3 códigos CAS: 72623-87-1, 64742-54-7 y 72623-86-0. Todos ellos pertenecen a bases HC pertenecientes al grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados, 68,68, viscosidad 100 grados, 11,86, muy próximo a lo que indica el fabricante. Índice de viscosidad 170, un par de puntos por encima de lo que indica el fabricante, pero este tipo de índice se mide teniendo en cuenta la viscosidad 40 grados, así como la viscosidad 100 grados, y si esta no coincide plenamente con la ficha técnica, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco va a coincidir. El TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, es 7,25. Es inferior a lo que indica el fabricante. El fabricante anunciaba 8,7, que a mí ya me parecía un poco excesivo, pero con todo y con ello realmente tiene un valor de 7,25 que, como he comentado antes, tratándose de un aceite C3 Mid Saps, es un valor relativamente alto. Desde mi punto de vista, en este tipo de aceites que tienen limitado el tema del azufre y la concentración de ceniza e inherentemente el calcio, en este caso, pues todo lo que esté por encima del 7 me parece un muy buen valor. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,63, valor promedio comparado con otros aceites homólogos. En este caso siempre lo importante es buscar, o dentro del aceite que estás buscando, fijarte en que la diferencia entre el TBN y el TAN inicial sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya envejeciendo, vaya acumulando suciedad que se genera dentro del motor, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Concentración de ceniza 0,83, lo damos por bueno, esto es un pequeño margen de error. ACEA como tal impone un límite de 0,8, esto 0,83 entra sin problema. Por desgracia, los siguientes parámetros, el punto de congelación y punto de inflamación, sobre todo el de inflamación, que me parecía normalmente bajo, en este aceite no se ha medido, me hubiese gustado. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es la temperatura a la que se miden los 5W, indica un valor 6000, entra dentro de un 5W, pero si bien es cierto que no es especialmente el que mejor se comporta a bajas temperaturas. Hemos visto otros 5W30 que en esta prueba indicaba un valor incluso de 4500, 4800, 5000, 5500, que sí que siguen estando dentro de un 5W, pero se comportan mejor en frío. En cuanto al NOAC, que es el porcentaje de evaporación que sufre el aceite, 10,6, dentro de otros 5W30, nada a destacar. Y en cuanto al azufre, 0,229, que también, tratándose de una CaC3 que tiene que estar por debajo de 0,3, entra sin problema y también está en la media de otros homólogos 5W30. En cuanto al paquete de aditivos, aquí un poco sota caballo y rey con algún matiz. Molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir un poco el consumo de combustible, así como el sonido del motor, indica un valor 3. Esto es que no es ni homeopático, se puede considerar un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante, 768, 872, valores promedios de otros 5W30 que llevamos visto hasta ahora en el canal. Bario no lleva. Boro, que hace función de dispersante. 5, esto al igual que el molibdeno es homeopático, ni siquiera un falso positivo. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, valor 6, también es ridículo, un valor ridículo. Y en cuanto al calcio, 1828, que sí entra dentro de la media de otros 5W30 Mid-Saps que hemos visto hasta ahora en el canal. No me suele gustar, y esto ya a nivel personal, que no tiene mayor importancia, pero que dé estos pequeños falsos positivos. Porque es que para poner esta cantidad tan ridícula de 3 de molibdeno, 5 de boro, 6 de magnesio, para poner eso, pues que prácticamente no pongan nada. O si decides de ponerle, desde mi punto de vista, ponle una pequeña mayor concentración que
que pueda hacer algo, pero es que este tipo de concentración en estos compuestos es ínfima, es nada. Esto recordad que son partes por millón. Para que os hagáis una idea, 1000 ppm aproximadamente de todo el compuesto de la garrafa de aceite es equivalente a un 0,1%. Imaginaros 3 ppm. En cuanto a wolframio y titanio, ambos son aditivos antioxidantes y antidesgaste. No se han medido, pero yo os adelanto que Valvoline no lo utiliza. Y en cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 15. Directa e indirectamente podemos intuir que para la formulación de este aceite no se ha utilizado éster. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja EFETIR y aquí es donde podemos ver la composición del aceite y muy aproximadamente la concentración de según qué tipo de base utilizada. Las dos crestas más importantes siempre a tener en cuenta es la cresta que se forma en torno a 1750, en este caso está bajísima, no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite, y la cresta que se forma en torno a 722 está alineada con 1. Esto quiere decir que este aceite es completamente base HC que pertenece al grupo 3. No se ha utilizado ni PAO, que pertenece a las bases grupo 4, y como he comentado antes tampoco se ha utilizado éster, que pertenece a las bases grupo 5. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues es un aceite bastante sencillico y poco más. Muy correcto, se le podría decir, no destaca especialmente en nada. Lo único que podíamos destacar es el TBN, que es relativamente alto, tratándose de un aceite AC-AC3, pero el resto de valores, la verdad, muy sencillico. No me ha gustado el punto de inflamación de tan solo 213 grados y por desgracia no se ha podido medir en el laboratorio, me parece un valor bastante bajo. Y en cuanto al paquete de aditivos, también bastante básico, como he comentado, sota, caballo y rey, con algunos falsos positivos, que yo considero eso como falsos positivos, porque eso, valor de 3, 5 y 6 prácticamente, eso es nada. Y bueno, es un aceite correcto, no se puede decir mucho más porque de donde no hay no se puede sacar. La base también, base HC, bastante sencillita, y lo que sí, tratándose de la gama SymPower, que en principio es la gama alta de Valvoline, pues yo la verdad me esperaba algo más. En cuanto a precios, he mirado así un poco por encima y donde más barato lo he llegado a ver es en 33 euros, donde más barato. Ahí pues bueno, sí, podemos decir que sería su precio, aunque podría ser incluso un poco más barato. En otros sitios, sin embargo, lo he visto en torno a 37, 38, 40, 43 euros. En ese precio me parece una pasada, me parece ya excesivamente caro. En ese rango de precio hay bastantes mejores alternativas dentro de otros fabricantes. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado. Si no te ha gustado el aceite, no le des dislike al vídeo, que yo no tengo la culpa. Y bueno, si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.